Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino presenta historias bíblicas para niños y adultos. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a En tu Camino. En programas anteriores hemos presentado los libros de la Biblia y hoy tendremos el gusto de acercarnos a ella, pero de otra manera. Y lo haremos en una forma más sencilla y amena, a través de diversas historias bíblicas sintetizadas, con el deseo de que en unos cuantos programas, tú que nos escuchas, conozcas el contenido de las Sagradas Escrituras a través de sus historias. Así podrás decirles a tus amigos, yo sí conozco la Biblia. Y antes de que gocemos de estas historias, es conveniente que tengas en cuenta que Dios es el origen y el autor de la Biblia. Los hombres que a lo largo de muchos siglos la han escrito, lo han hecho inspirados por Él, de tal manera que escribían, sabiéndolo o sin ser conscientes de ello, lo que Dios quería que escribieran. Precisamente por eso le llamamos Palabra de Dios. Naturalmente que la Biblia es un libro religioso a través del cual Dios nos revela verdades fundamentales y necesarias para la vida presente del hombre en sus relaciones con Dios, en las de los hombres entre sí y especialmente sobre la acción salvadora de Dios sobre todos nosotros. La Biblia, toma en cuenta esto, se divide en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo comprende desde el principio de los tiempos hasta la llegada de Jesucristo a la tierra. En cambio, el Nuevo narra la vida, obra y predicación de Jesucristo y de los primeros discípulos. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego, la mayor parte del Antiguo Testamento en hebreo y solo unos cuantos libros en griego. En cambio, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Los especialistas la estudian en sus lenguas originales, pero la gente común lee las traducciones a cada lengua. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se componen de distintas partes que se llaman libros. Cada libro se compone de capítulos y los capítulos, a su vez, se dividen en versículos. Yo espero que, después de que escuches cada historia, surja en ti el interés de acudir a tu Biblia, abrirla y leer sin miedo alguno el contenido completo de la historia que aquí escucharás en forma sintetizada. En tu Camino presenta historias bíblicas para niños y adultos. En el programa anterior, escuchamos cómo Dios quiso formar un pueblo para que, a través de él, naciera Jesucristo, el Salvador del mundo. Por eso, hizo una alianza con Abraham y esta continuó con Isaac y Jacob. Este último tuvo 12 hijos, pero ellos, por envidia, vendieron a su hermano José a unos mercaderes que iban a Egipto. José y los sueños del faraón. Los mercaderes vendieron a José al llegar a Egipto y el comprador fue el jefe de la escolta del faraón. Gracias a su laboriosidad, rectitud y honestidad, su amo lo nombró mayordomo de su casa y administrador de todos sus bienes. Desgraciadamente, fue víctima de una calumnia y lo encerraron en la cárcel. Dos compañeros de celda, que habían sido servidores del faraón, le contaron unos sueños que habían tenido y José los interpretó anunciándoles la pronta salida de la cárcel. A los pocos días, ambos fueron liberados. Uno de ellos era el copero del faraón. Pasó el tiempo y un día avisaron a José que el faraón requería de su presencia y
y es que éste había tenido un sueño que ninguno de los magos podía descifrarle. Y afortunadamente, el copero, su antiguo compañero de la cárcel, se había acordado de él. Luego de haberse aseado, fue conducido al palacio y escuchó el doble sueño del faraón. No solo lo interpretó, sino que también le aconsejó acerca de lo que debía hacer. Las 7 vacas gordas que salían del Nilo y las 7 espigas granadas significan 7 años seguidos de abundantes cosechas. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas sin grano que devoran a las gordas significan otros tantos años de malas cosechas y hambre en todo el imperio. Mi consejo es que nombres un varón inteligente y honrado que administre el país. Entonces, el faraón le ordenó que se pusiera al frente de Egipto, convencido de su inteligencia. Solo él tenía más autoridad que José. Con el tiempo, contrajo matrimonio y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Esto lo puedes leer en el capítulo 39 del libro del Génesis. José reconoce a sus hermanos. Como José lo había profetizado, los años del hambre, el tiempo de las vacas flacas, llegó también a la tierra de Canaán. Jacob supo que en Egipto había trigo y mandó a sus hijos a comprar. Cuando llegaron allí, José los reconoció inmediatamente, pero ellos a él no. José fingió que los tomaba por espías extranjeros y los amenazó con meterlos a la cárcel. Para evitarla, ellos le contaron de dónde venían y también que tenían un hermano menor que se había quedado en Canaán, con Jacob su padre. Como demostración de que no le mentían, José les exigió que le trajeran a ese hermano menor que tenían, y mientras Simeón se quedaría como rehén hasta que volvieran. Deberán traer ante mí a ese hermano menor que dicen tener, y mientras lo hacen, su hermano Simeón se quedará como mi rehén hasta que vuelvan. Les permitió que compraran trigo y los dejó marchar. Al llegar a Canaán y descargar el trigo, se encontraron con que dentro de los sacos estaba el dinero con que lo habían pagado. Luego, regresaron a Egipto acompañados de Benjamín. También llevaron el dinero que habían encontrado en el trigo. José les obsequió con un gran banquete y, en secreto, ordenó a su mayordomo que metiera en el saco de Benjamín la copa de plata que él mismo usaba y también que volviera a meter el dinero en los sacos como la vez anterior. Cuando los hermanos ya salían de la ciudad con los burros cargados, el mayordomo les dio alcance con la orden de detenerlos por ladrones. El mayordomo registró los sacos y en el de Benjamín apareció la copa de José. De esta manera, volvieron a la presencia de éste, y él, con dureza, les dijo que el ladrón tenía que quedarse en la cárcel. Ellos no podían creer lo que escuchaban, y ante la expresión de sus rostros, José no pudo resistir más, y llorando de alegría, los abrazó, revelándoles quién era y que no temieran por lo que años atrás habían hecho con él. Esto lo puedes leer en el capítulo 42 del libro del Génesis. La familia se traslada a Egipto. José despidió a sus hermanos con el encargo de que le dijeran a su padre que dejara Canaán y se trasladara con toda su familia a Egipto, enviándole abundantes víveres y ricos presentes. Para facilitar el traslado de la familia, enseres y ganado, les dio también carros. Les aseguró que en Egipto tendrían campos de suelo fértil y abundantes pastos para el ganado. Jacob sintió una inmensa alegría cuando sus hijos le contaron el reencuentro con José y dijo: ¡Mi hijo José aún vive! Iremos y así podré abrazarlo antes de morir. Entonces se organizó la caravana y emprendieron el viaje. La componían unas 75 personas.
Antes de iniciar la partida, Jacob ofreció sacrificios para saber si era voluntad de Dios que abandonara Canaán, y escuchó la voz de Dios que le decía: No temas viajar a Egipto. Allí te harás una gran nación. Iré contigo y te acompañaré en el regreso. Ante esta prueba, Jacob mandó por delante a Judá para que avisara a José, quien salió a su encuentro en una espléndida carroza. Y los dos se fundieron en un tierno y emocionado abrazo en el que derramaron lágrimas de alegría. José presentó a su padre y hermanos al faraón, quien les dijo que toda la tierra de Egipto estaba a su disposición, que asentara a su familia en Gosén, que era la mejor zona del país. Tiempo después, murió Jacob, y en cumplimiento de una promesa, lo llevaron a enterrar a Canaán. Esto lo puedes leer en el capítulo 46 del libro del Génesis. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Sufres dolor en la columna, en las rodillas? ¿Padeces osteoporosis o reumatismo? Prepara dónde anotar, porque al final de este bloque el Padre José tendrá información muy importante sobre estos padecimientos. Pon mucha atención. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. Moisés. Pasado el tiempo, murió José. Fueron pasando años y siglos. Unos faraones sucedieron a otros, y el pueblo de Israel ya no recibía favores. Al contrario, un faraón pensó que la numerosísima descendencia de aquella raza podía ser un peligro para Egipto. Por ello, sometió al pueblo de Israel a la esclavitud, lo empleó en los trabajos más pesados y ordenó que los niños varones fueran eliminados al nacer. Ordeno que los niños judíos varones sean asesinados en el mismo momento de su nacimiento. Bajo aquellas terribles circunstancias, una mujer de la tribu de Leví tuvo un hijo. Era hermoso. Lo ocultó durante 3 meses, pero no podía continuar con él sin que fuera descubierta. Entonces, preparó una canastilla tejida con junco y papiro. La recubrió de pez, puso en ella a su niño y la dejó en un juncal a orillas del río Nilo. La hermanita del niño vigilaba desde lejos cuando bajó la hija del faraón a bañarse al río y divisó a lo lejos la cestilla. Entonces mandó a sus criadas que la trajeran. Al abrirla, se encontró con el niño, que se puso a llorar. A la mujer le dio pena y pensó que debía ser un hijo de los hebreos. La hermanita se acercó y le preguntó a la hija del faraón: ¿Quieres que te busque una nodriza hebrea para que pueda amamantar y criar al niño? Sí, búscala. Y la hermanita fue corriendo a avisar a su madre. La hija del faraón le pidió que lo criara y que le pagaría por ello. Cuando el niño estuvo criado, la mujer lo llevó a la hija del faraón. Ella lo tomó como hijo y le puso el nombre de Moisés, que significa salvado de las aguas.
Moisés creció y se educó en la corte. Cuando se hizo mayor, visitaba a los de su raza y le dolían los malos tratos que recibían. Un día, lamentablemente, por defender a un israelita, mató a un egipcio y para que nadie lo supiera, lo enterró en la arena. Sin embargo, el faraón se enteró. Moisés tuvo miedo y salió huyendo. Esto lo puedes leer en el capítulo 1 del libro del Éxodo. La zarza ardiente. En su huida del faraón, Moisés llegó al desierto de Madián donde se refugió. Poco después, se casó con una hija de Jetró y se hizo pastor de ovejas. Después de algunos años, murió el faraón, pero los israelitas seguían gimiendo bajo la esclavitud y sus lamentos llegaron hasta el cielo. Y como Dios tenía presente su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, caminaba Moisés con el ganado por las faldas del cerro Horeb, cuando, a cierta distancia, distinguió el brillo de una zarza que estaba ardiendo, pero a pesar de esto, no se consumía. Asombrado, se acercó a ver qué pasaba cuando una voz lo detuvo. No te acerques y descálzate, porque el suelo que pisas es sagrado. Moisés comprendió que era Dios quien le hablaba. Se cubrió el rostro con las manos y escuchó reverente. Dirígete al faraón, porque quiero que saques a mi pueblo de Egipto y lo conduzcas a Canaán. Yo estaré a tu lado. Reúne a los ancianos de Israel y diles que te envía el Dios de tus padres. Entonces Moisés preguntó: ¿y si no me creen? Para que no dudara, Dios le dio poder para hacer milagros con su cayado y así demostrar a su pueblo y al faraón que era él quien lo enviaba. También le dijo que su hermano Aarón le serviría de vocero. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. La salida de Egipto. Moisés, por última vez, y como portavoz de Dios, le dijo al faraón que seguía empeñado en su negativa actitud. A medianoche morirán en Egipto todos los primogénitos,
desde el heredero hasta el más humilde de los esclavos, así como la primera cría de toda clase de ganado. Pero los hijos de Israel no serán dañados. Tu pueblo me rogará que salgamos de Egipto, y así lo haremos. Pero previsoramente, Moisés había dado instrucciones a los israelitas sobre lo que tenían que hacer esa noche. Se lo había dicho Dios. Cada familia sacrificaría un cordero o cabrito y con la sangre harían una marca o señal en las puertas de las casas. Nadie debería salir a la calle. Deberían asar el animal sacrificado y comerlo de pie, con todo preparado para iniciar la marcha y salir de Egipto. La marca en las puertas sería la señal para que Dios no dañara a ninguno de los que habitaban en aquella casa. A medianoche, la muerte visitó las casas de los egipcios. No había familia que no llorara a algún muerto. Los egipcios estaban atemorizados por los numerosos fallecimientos y pidieron a los israelitas que se fueran. El faraón llamó a Moisés y a su hermano y les ordenó que salieran de Egipto con todo el pueblo de Israel. Esto lo puedes leer en el capítulo 11 del libro del Éxodo. El paso del Mar Rojo. La desordenada multitud de israelitas que abandonó Egipto acampó en el borde del desierto cuando se cumplía la primera jornada. Una nube con forma de columna los cubría permanentemente de día, dándoles sombra, y durante la noche los iluminaba. Era la protectora presencia de Dios extendida sobre los viajeros. En 2 jornadas más llegaron a las orillas del Mar Rojo. En ese momento, el faraón se dio cuenta de que había dejado partir un pueblo de esclavos que le rendían importantes servicios y se arrepintió de haberlo permitido, por lo que decidió darles alcance para obligarles a regresar a Egipto. Se puso al frente de un ejército de 600 carros de guerra con sus mejores oficiales. Sacó la numerosa caballería, además de la tropa en los transportes de combate. La persecución se inició a toda marcha. El estruendo de los carruajes y la polvareda que levantaban se podía apreciar desde lejos en el desierto. Los israelitas los vieron avanzar y el temor se apoderó de ellos. Tenían algunas armas, pero no eran guerreros expertos. Por eso clamaron a Dios y se quejaron ante Moisés por haberlos sacado a morir en el desierto, porque el Mar Rojo les impedía proseguir su vida. ¡Nos van a matar! Moisés les dijo que no temieran, que se quedaran tranquilos e inmediatamente verían de qué portentosa forma lograban la salvación. Extendió una mano y un viento fuerte empezó a soplar, abriendo el mar y separando las aguas, dejando un paso seco. El pueblo ahora podía cruzarlo a pie sin mojarse. Pero el ejército del faraón lo siguió, penetrando en el lecho seco del mar. Sin embargo, cuando los israelitas acabaron de pasar a la otra orilla, Moisés extendió de nuevo la mano, cesó el viento y las aguas volvieron a su nivel, haciendo que perecieran en ellas el faraón y todos sus soldados, jinetes y caballos. El pueblo de Israel presenció todo desde la otra orilla del Mar Rojo y por boca de Moisés entonó un canto triunfal a Dios Todopoderoso. Esto lo puedes leer en el capítulo 14 del libro del Éxodo.
hacia el Sinaí. El pueblo llevaba ya unos 2 meses atravesando el desierto y la comida y el agua empezaban a escasear, por lo que todos añoraban la carne y el pan de Egipto sin acordarse de que los habían comido en esclavitud. Entonces empezaron las murmuraciones contra Moisés y Aarón. Dios acudió de nuevo en su ayuda y les aseguró que aquella tarde comerían carne y que a la mañana siguiente tendrían pan. Y así fue. Una bandada enorme de codornices en su vuelo migratorio estacional se posó en el campamento y aquella noche pudieron comer carne. A la mañana siguiente, todo apareció cubierto por una especie de rocío que, al evaporarse, dejaba unos granos o copos blancos con sabor muy parecido al del pan. Y todos se preguntaban, maná, que significa, ¿qué es? ¿Maná? ¡Maná! Y Moisés les dijo: es el pan que Dios nos da para el alimento. Mientras cruzaron el árido desierto, cada mañana los israelitas recogían este alimento divino o maná, pero solamente la cantidad que iban a necesitar para cada jornada. Acampada tras acampada, de oasis en oasis, el pueblo se iba acercando a las montañas del Sinaí. Cuando se detenían, por las tardes, Moisés se sentaba para escuchar y resolver los pleitos que se producían entre las gentes del pueblo. Un día, los amalecitas atacaron a los israelitas. A la mañana siguiente, y por orden de Moisés, Josué salió a combatirlos al frente de un grupo de hombres. Moisés subió a lo alto de un cerro para hacer oración por la victoria de su pueblo. Mientras permanecía en oración con los brazos levantados, Josué vencía, pero cuando los bajaba por cansancio físico, ganaban los amalecitas. Sus acompañantes, Aarón y un mensajero, se dieron cuenta de esta circunstancia y les sostuvieron los brazos extendidos hasta que los amalecitas fueron definitivamente derrotados. Se cumplía el 3er mes de la salida de Egipto cuando los israelitas llegaron a las laderas del monte Sinaí. En ese momento, Dios ordenó a Moisés que subiera a la cumbre porque quería hablarle. Esto lo puedes leer en el capítulo 16 del libro del Éxodo. Los 10 mandamientos. Una vez que Moisés estuvo en lo alto del Sinaí, Dios le hizo conocer su mensaje para que lo transmitiera al pueblo. Le dijo: si escuchan mi voz y están dispuestos a obedecerla, serán mi pueblo y los constituiré en una nación santa. Muy de mañana hubo relámpagos y truenos. Una oscura y densa nube cubría el cerro en el que se escuchaba entre el fragor de los truenos como un sonido de trompetas. Dios ordenó que Moisés se adentrara en la nube y subiera a la cumbre, pero que el pueblo no traspasara los límites marcados, porque el que lo hiciera moriría de inmediato. Moisés escribió en el libro de la Alianza todo lo que Dios le había dicho. Luego levantó un altar e hizo sacrificar varios novillos. A continuación, leyó lo escrito en el libro de la Alianza y el pueblo respondió: ¡haremos cuanto Dios nos diga! ¡Haremos y obedeceremos todo lo que ha dicho Dios! Entonces, Moisés, con el resto de la sangre de los novillos, roció al pueblo y al libro mientras decía: esta es la sangre de la alianza que Dios ha establecido con nosotros, con los mandamientos que nos ha dado. Así quedó sellado el pacto, la alianza entre Dios y el pueblo de Israel.
Esto lo puedes leer en el capítulo 19 del libro del Éxodo. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. El becerro de oro. De nuevo, llamó Dios a Moisés a la cumbre del Sinaí. Allí permaneció durante 40 días con sus noches, recibiendo explicaciones más detalladas sobre los 10 mandamientos. Dios le dictó leyes civiles para el gobierno del pueblo, estableció las fiestas y todos los elementos del culto. Incluso indicó cómo tenían que ser las vestiduras de los sacerdotes. Le dio instrucciones para construir un templo desmontable, con telas sobre bastidores. Le dijo que el arca de la alianza tenía que ser un estuche de madera de acacia revestida de oro, en la que pondría el libro de la alianza y las 2 tablas de piedra que le iba a dar. También le dijo cómo tenía que ser el candelabro de los 7 brazos, el altar de los sacrificios, las dimensiones del templo y muchas cosas más. Pero el pueblo se cansó de esperar en las faldas del cerro y creyó que Moisés ya no regresaría. Entonces empezaron a sentirse abandonados por este y por Dios. Hablaron con Aarón y acordaron hacerse un dios como lo hacían otros pueblos. Todos aportaron joyas, monedas y objetos de oro. Fundieron todo e hicieron un becerro de oro al que comenzaron a adorar. Así exclamaban mientras danzaban alrededor del altar que le habían levantado. ¡Este es el Dios que nos sacó de Egipto! Cuando bajó de la cumbre Moisés, llevando las 2 tablas de piedra en las que estaba escrito el decálogo, se enteró de lo que sucedía y, de rabia, las estrelló contra el suelo, haciéndolas pedazos. Luego derribó y trituró el becerro, convirtiéndolo en polvo que, mezclándolo con agua, hizo tragar al pueblo. También Dios se encolerizó profundamente al ver que habían quebrantado el pacto, la alianza, a tal grado que estaba decidido a destruir al pueblo. Pero Moisés intercedió ante él suplicándole paciencia y misericordia. Esto lo puedes leer en el capítulo 24 del libro del Éxodo. El pueblo errante. Moisés aplacó la ira de Dios producida por lo del becerro de oro. De nuevo, subió al Sinaí con 2 tablas de piedra preparadas y regresó con ellas escritas. El pueblo, ya arrepentido, colaboró en la construcción del templo portátil. En la fiesta de su consagración, Moisés revistió y ungió a Aarón como sumo sacerdote, y la nube, símbolo de la presencia de Dios, descendió hasta cubrir el templo. Como 2 años permaneció el pueblo de Israel al pie del Sinaí. Dios mandó que se desmontara el templo portátil y se levantara en el campamento para reanudar el camino. De acampada en acampada, el pueblo se desplazó por el desierto. Si la nube permanecía fija sobre el templo, el campamento no se movía. Cuando la nube se elevaba, era la señal para ponerse en marcha. La dureza del desierto producía descontento en el pueblo y las quejas contra Moisés eran frecuentes. Dios se sentía ofendido por ello y unas veces los castigaba. Otras les hacía favores milagrosos. En una de las acampadas estaban sin agua. El pueblo reunido preguntó a Moisés y a Aarón:
¿Por qué has conducido al desierto al pueblo escogido de Dios? Para que muramos nosotros y también nuestros ganados. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto y nos has traído a este miserable terreno que no se puede sembrar y que ni siquiera tiene agua para beber? Sí, ¿por qué? ¡Tenemos hambre! ¿Te estás burlando de nosotros? ¡Estamos hartos! Sería mejor regresar a Egipto. ¡No podemos confiar en ti! Entonces Moisés clamó al Señor y Dios le dijo: Golpea con tu vara esa roca y brotará agua para que pueda beber todo el pueblo y también sus ganados. Y Moisés, siguiendo la voluntad de Dios, así lo hizo, y toda la gente pudo saciar su sed. Esto lo puedes leer en el capítulo 34 del libro del Éxodo. La muerte de Moisés. Se acercaban ya a la tierra prometida. El pueblo de Israel era ahora una población renovada, nacida y criada en el desierto. La mayor parte de los que habían salido de Egipto habían muerto y todos tenían que morir antes de entrar en la tierra de Canaán, excepto Josué. Ni Moisés ni Aarón se salvarían de esa decisión tomada por Dios en castigo por la falta de fe, la idolatría y por otros pecados del pueblo. Por eso, cuando llegó el momento, Dios invitó a Moisés a que contemplara desde un monte la tierra que había prometido dar a los descendientes de Israel. Le dijo: Después de verla morirás, como ya murió tu hermano Aarón. En efecto, hacía ya algunos años que Aarón había muerto en las alturas de Hor, y su hijo Eleazar asumió las funciones de sumo sacerdote. Moisés, ante la proximidad de su muerte, pidió a Dios que designara un varón de espíritu fuerte para acaudillar a su pueblo. Dios le respondió que, cuando bajara al campamento, pusiera su mano sobre Josué, y después de presentarlo al sacerdote Eleazar y a todo el pueblo, le entregara, en presencia de todos, la autoridad. Así lo hizo Moisés. Después, se despidió no sin antes recordar a toda la comunidad de Israel la grandeza del poder de Dios y el honor que les había concedido de ser su pueblo elegido. Les reprochó sus idolatrías y les advirtió de los castigos que recibirían si no eran fieles a un Dios tan santo y tan poderoso. Terminó dando su bendición a cada una de las tribus de Israel. Luego, solo, subió a la cima del monte Nebo, desde donde contempló, con el valle del Jordán a sus pies, Palestina, la tierra prometida, y allí murió. Nadie supo dónde fue enterrado. Esto lo puedes leer en el capítulo 20 del libro de los Números. Josué. En tiempos de Moisés, los israelitas habían conquistado la mayor parte de las ciudades situadas al este del Jordán. La fama del poderoso Dios que los guiaba había pasado hasta la otra orilla del río. Josué envió 2 espías para que examinaran las defensas de Jericó y trajeran informes de su comarca. Después de vadear el río y entrar en la ciudad, los espías se hospedaron en la posada de una mujer llamada Rahab. Los guardias de Jericó descubrieron la presencia de los 2 israelitas e iniciaron su búsqueda para capturarlos. Pero Rahab los ocultó en la terraza de su casa entre gavillas de lino. Cuando llegaron los guardias a su casa, ella les dijo que sí, en efecto, ellos habían estado en su casa, pero que, al anochecer, se habían marchado. Cuando los guardias se fueron para darles alcance, Rahab se reunió con los espías y les dijo que la ciudad estaba atemorizada porque sabían que el Dios de los israelitas les había prometido el país de Canaán. Luego, les pidió que cuando conquistaran la ciudad, respetaran su vida y la de su familia en pago de la ayuda que ella les había prestado.
La posada estaba adosada a la muralla y tenía una ventana que la atravesaba. Por esto, avanzada la noche, Rahab ayudó a los espías a descolgarse por el muro. Antes de partir, ellos le dijeron que pusiera una señal en su ventana, un pañuelo rojo, para que cuando Jericó fuera conquistada, todos respetaran la vida de los que moraban en aquella casa. Ya de regreso en el campamento, los espías se presentaron a Josué y le contaron todo en un informe claramente optimista. Esto lo puedes leer en el capítulo 21 del Libro de los Números. La caída de Jericó. Algunos días después, los israelitas levantaron el campamento de Sitín para emprender la marcha definitiva hacia Jericó, para lo cual tenían que cruzar el río Jordán. Era primavera y el río corría desbordado por ambas riberas. Permanecieron 3 días en la orilla esperando. Las órdenes llegaron por fin y los sacerdotes se echaron sobre los hombros las varas que cargaban el arca de la alianza y empezaron a meterse en la corriente. Inmediatamente ésta se cortó, quedando detenidas las aguas de arriba. Los sacerdotes esperaron al pie del muro de agua hasta que pasó todo el pueblo. Cuando se retiró el arca, el Jordán recuperó su cauce y volvió a ser río de abundantes aguas. Ante la llegada de los israelitas, los habitantes de Jericó se encerraron dentro de sus murallas y desde lo alto contemplaban la llegada de los invasores. Todo el pueblo de Israel dio una vuelta a Jericó rodeando las murallas y volvieron al campamento. Así lo hicieron durante 6 días. Al 7º día, al amanecer y en silencio, dieron una vuelta y luego otra y otra ante el asombro de los centinelas de las murallas. A la 7ª vuelta, Josué dio la orden. ¡Griten todos, porque Dios nos ha dado esta ciudad! Sonaron las trompetas y el pueblo, enardecido, estalló en un grito ensordecedor. Tembló la tierra y las murallas se derrumbaron. Por los portillos abiertos en los muros, los israelitas invadieron la ciudad, pasando a cuchillo a todos sus habitantes, excepto a Rahab y a su familia, que se salvaron en cumplimiento de la promesa que les habían hecho los espías israelitas. En tu Camino presentó historias bíblicas para niños y adultos.